Bien, retomamos entonces nuestro tiempo de estudio en relación al tema de cuidando a los pastores. Y hemos visto en la primera parte cuál es el origen de la figura del pastor y vimos que ese origen empieza desde el Génesis. Vimos que no solamente con una persona tan especial como era Abel, sino que después Dios mismo nos presenta a nosotros su persona como un pastor. Y no solo como un pastor simplemente, sino como el príncipe de los pastores en la persona del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro. Pero en esta segunda parte me gustaría que nosotros consideremos un poco acerca de algunas responsabilidades que tiene la iglesia para con el pastor. Pero antes de eso, quedarnos en o dejar en la memoria lo que hablamos respecto a las condiciones o requisitos para que alguien que anhela obispado, que alguien que anhela estar en el pastorado, en el ministerio, en el servicio a Dios, de guiar la grey, de estar sobre la grey, pueda hacerlo como corresponde dentro de lo posible. El apóstol Pablo le dice a Timoteo del versículo 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda ¿qué? Con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, pues también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué volví a leer esto? ¿O por qué lo vuelvo a recordar cuando lo hablamos en la sesión pasada? Porque, hermanos, es necesario entender que para que el pastor, el siervo del Señor, misionero, anciano, como le estemos llamando en los distintos lugares, para que él pueda cumplir con esto, él necesita ayuda. Necesita ayuda. Es demasiado para que quede solo bajo su responsabilidad. Necesita la ayuda de su familia, necesita la ayuda en su casa, de su esposa. Necesita la ayuda de sus hijos. Pues algunos de los requerimientos tienen que ver exactamente con el hogar. Necesita la ayuda de una congregación que interceda constantemente por él, porque hay poder en la oración para generar un muro de contención, de cuidado, de blindaje y de protección. Necesitamos entender que la oración no es simplemente una de las cosas que hacemos los cristianos porque en el mundo de la fe se ora. No es como es parte del mobiliario, como es parte del inventario, entonces no podemos prescindir de la oración. No, realmente tiene poder. Y aunque definitivamente el propósito de la oración no es vencer la desgana de Dios, sino confiar en su buena voluntad, es precisamente por eso que venimos delante de Él, poniendo la vida de nuestro pastor, de nuestro misionero, de nuestro anciano o ancianos, y decirle: Señor, eres tú quien decides lo que tienes que hacer y quien no, porque no te vamos a dar órdenes, no queremos manipularte, no queremos coaccionarte, pero queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, por esta iglesia, empezando por sus cabezas. Una iglesia que no ora por sus ancianos, que no ora por sus pastores, por sus líderes, es una iglesia que está cometiendo un pecado. En alguna ocasión, el profeta, sacerdote y juez de Israel llamado Samuel dijo: lejos esté yo de que me permita no orar por ustedes. Estaría pecando si no orara por vosotros, dijo él. Si es pecado que un pastor, como era Elí, un sacerdote, si es pecado que un pastor no ore por las ovejas, también es pecado que las ovejas no oren por el pastor. La palabra de Dios dice que cuando Moisés vio al pueblo de Israel que estaba en una batalla,
y el pueblo de Israel estaba perdiendo, Moisés levantaba sus manos. Y cuando las manos de Moisés se levantaban, ¿alguien que recuerda qué pasa? Había victoria. Pero levantar las manos un rato es espectacular. Pero mantenerlas allí mucho tiempo y verás lo que eso significa. Entonces empezaban a bajársele los brazos ya de cansancio. Y era allí cuando venían dos siervos de Dios. ¿Alguien recuerda quiénes eran? Sí, decilo. Aarón y Hur. Aarón y Hur. Pero eran amigos con Josué, no se preocupen. Primera de nosotros, capítulo 3. Y cuando Aarón y Hur le levantaban las manos, Moisés las elevaba de nuevo, no por su fuerza, sino por la de los que lo ayudaban, y el pueblo volvía y prevalecía sobre los enemigos. Así es el poder de la oración. Hermanos, hay momentos en que un pastor, como hombre y humano que es, empieza a desfallecer y la iglesia lo cubre en oración. La iglesia lo cubre en oración. Miren, he sabido muchos casos de hombres de Dios que han sentido en su corazón orar por un siervo. Orar por un siervo. Orar por una oveja. Orar por un ministerio. Y Dios les mostró, les puso ese sentir en su corazón, porque había una circunstancia en la que definitivamente había una batalla espiritual. Y regularmente los siervos de Dios a veces piensan en una oveja, en una familia, en alguien, y empiezan a orar. Y llaman a esa persona y le dicen: hermana, hermano, estoy orando por ti, siento en mi corazón que tengo que orar por ti. Y justo la hermana o el hermano dice: pastor, yo no sé usted cómo se enteró, pero sabe que justo estoy pasando una crisis o estamos pasando una crisis. Ahora, déjame decirte que esa sensibilidad espiritual no es solamente una responsabilidad pastoral. Es la de todo hombre y mujer que en intimidad con Dios pueda ser movido por el Espíritu Santo a ser sensible a la necesidad de los demás. Y si hay alguien en la iglesia necesitado de fuerza, de contención, de apoyo y de ayuda, es aquel que lleva sobre sus hombros la carga y la responsabilidad, el peso de llevar adelante esa congregación. Cuenta la palabra de Dios que en alguna ocasión Moisés cometió un pecado. Fue un pecado. Tomó mujer cusita. Se permitió una aventura fuera de lo que debía. Y sus propios hermanos Aarón y Miriam se enojaron con ella. Y empezaron a murmurar. Y dijeron cosas de Moisés. Pero ¿cómo mire qué tal? Y empezaron a murmurar de él. Y Dios los llamó y les dijo: vengan acá. ¿Qué están haciendo? Señor, pero mira lo que hizo, no se hace. Y es el pastor de la iglesia. Es el líder de Israel. 2 millones de personas estamos viéndolo para seguir su ejemplo. Y mira lo que hace. ¿Cómo se le ocurre a este? Y estaban enojadísimos. Y Dios les dijo: mire, yo sé lo que él hizo. No hay nada que yo no sepa, pero déjenme decirles, también hay algo que sé. Y es que solamente con él hablaré cara a cara. Y ustedes no le tienen por qué hablar descomedidamente a mi siervo. No le tienen por qué hablar descomedidamente a mi siervo. Él es el que pone el pecho por ustedes. Con él es con quien yo arreglo cualquier cosa que ustedes tengan que recibir. Así que o lo entienden o ustedes realmente no van a recibir. Porque yo no voy a hablar con nadie que no sea él. ¿Alguien recuerda que eso fue así? ¿Sabían que eso está en la Biblia? Y sabe una cosa, él trajo disciplina sobre Miriam. Lepra por causa de su murmuración. Y ella y su hermano Aarón fueron tremendamente exhortados por Dios. Porque es muy fácil en un momento determinado hablar del siervo. Él se equivoca, él esto, él lo otro. Obvio que se equivoca, es hombre, es oveja, lo dijimos desde el principio. Por eso es que un pastor necesita ser pastoreado.
porque tiene mucho que aprender, porque tiene mucho que mejorar. Y tiene que haber alguien que lo ayude a darse cuenta de eso y a proyectarse a más. Pero no es eliminándolo como lo vamos a ayudar, ni como vamos a ayudar a la iglesia. Es estando con Él cuando más lo necesita. Y la iglesia debe de orar constantemente por la vida del pastor. Déjenme decirle lo siguiente: los ancianos de una iglesia, los líderes, pastores, misioneros, los siervos de Dios, en el área en que sea, son el objeto principal de los ataques satánicos. Porque Satanás sabe muy bien que cuando él ataca la cabeza, todo lo demás cae como efecto dominó si la cabeza cae. ¿Es así o no? Ahora, antes de yo venirme, reuní a mi familia y les dije: papá se está yendo. Presten atención cada noche cómo cierran las puertas y las ventanas, y durante el día cómo está la seguridad de la casa. Porque los amigos de lo ajeno, los delincuentes y quienes tienen malas mañas, saben muy bien cuándo atacar. Y especialmente se fijan de que no esté el padre, que no esté la cabeza, que no esté el responsable o el que podría darles alguna dificultad. Si los ven a ustedes solos, van a creer que es más fácil entrar. ¿Es así o no? Entonces, como tengo hijos pequeños, una nena de 14, un nene de 12 y uno de 6, les dije: por favor, presten siempre atención y ayuden a cuidar a mami y cuídense ustedes, porque papá no va a estar. Satanás sabe muy bien que si tira abajo tu anciano, tu pastor, tu misionero, tu líder, una cantidad de cosas se vienen abajo, querida y querido. Empezando porque hay personas que se van a ir de la iglesia creyendo que si el pastor cae o que si el pastor hace tal o cual cosa, entonces que para qué él tiene que estar allí. Todos estos requisitos que él tiene que cumplir es como tener las manos levantadas. Y va a llegar un momento en que se va a cansar porque es hombre. Y es allí donde tus manos tienen que ir y decirle: hermano, fuerza, no estás solo. Estoy orando por tu familia. Estoy orando por tu corazón. Estoy orando por tu economía. Estoy orando por tu sexualidad. Estoy orando por tus pensamientos. Estoy orando por tu salud, por tu esto, por tu lo otro, por lo que sea. Estoy orando. Cada reunión de oración en la iglesia no debiera de eximir a los pastores y ancianos, a los líderes y responsables. Somos todos los días el objeto del ataque satánico. Y como dice Pablo en alguna porción, hay luchas no solo con los de afuera, sino con los de adentro. Es que no es solamente los vecinos quienes critican: ay, nos vinieron a poner una iglesia frente a nuestra casa. Ay, el ruido de esos instrumentos. Ay, estos que estacionan los autos ahí. Ay, ese pastor que se quiere ganar la plata de todos ellos, por eso trae tanta gente. Ay, no es solo la lucha con los de afuera. Es los mismos de adentro que a veces hablan igual o peor. Y no es fácil tener todos estos requisitos para cumplir, más todo lo de afuera, más todo lo de adentro. Alguien tiene que orar. Alguien tiene que cubrir a esos siervos. ¿Podemos decir amén? El concepto del pastor en el Nuevo Testamento nos muestra que la palabra pastor se usa una sola vez en Efesios 4:11 para señalar el ministerio de una congregación. Una sola vez para señalar al ministro, de una congregación. Pero la palabra apacentar comunica el mismo concepto, pues es el sinónimo de pastorear, aunque aparece una sola vez, que es en Efesios 4:11, como ministro de congregación. Al mismo tiempo, la palabra apacentar denota o tiene la misma connotación en relación a lo que es la función de pastorear. De acuerdo con el uso neotestamentario del término pastor, este término tiene la misma función en la iglesia, o sea, este pastor tiene la misma función en la iglesia que el anciano, es decir, presbítero o el obispo. Las tres palabras se refieren a lo mismo. Mire, usted no se haga problema, le voy a dar un consejo en el amor del Señor. No se haga problema si al líder de su iglesia lo llaman pastor o anciano o sobrevedor o obispo. Algunos
En vez de decirle pastor o anciano o sobredeudor, y ni siquiera obispo, dicen, este es una avispa. Decirle otra cosa. Decirle siervo, decirle como querrás, pero entender, esto tiene que ver con lo mismo. Y es con la tarea de dar su vida en la obra del Señor por ti. Independiente de cómo lo llames. A algunos no nos gusta la palabra pastor, como les dije hace un rato, porque hay una serie de elementos externos que hacen al mundo de la religión y del abuso de poder y de autoridad. Y entonces decimos, no, pastor, no, pastor, no. Pero eso no es antibíblico. Hay que mirar la escritura para no darse cuenta cuándo es bíblico algo y cuándo no. Y esta palabra pastor, en el original, trae la misma idea que lo es la palabra anciano. Solo que les voy a decir una cosa y ustedes analícenlo después. Vaya, dígale a uno de sus vecinos, ay, el anciano de mi iglesia es tan bueno. Y todos se imaginarán un viejito de canas, con arrugas, un bastoncito y que no le hace mal a nadie. ¿Sí o no? Pero si usted le dice el pastor de mi iglesia, ellos piensan en el que guía a la iglesia. Entonces, a veces, por una cuestión de poder hacer que el mundo nos entienda mejor, la palabra pastor es la más usada. Es la más usada. Le dicen a alguien, ay, sí, el pastor de mi iglesia, el anciano de mi iglesia tiene 30 años. Y la gente no puede entender como anciano de 30 años. Porque son términos que regularmente para los de afuera no son conocidos y que cuando nos relacionamos con ellos y le queremos hablar acerca de que el pastor de la iglesia va a venir, es mejor decirle va a venir el pastor de la iglesia que el anciano de la iglesia. Si yo le digo, bueno, para todos los problemas que tú tienes, vamos a mandar uno de los ancianos de la iglesia. Y me dice, no, mándame a alguien que pueda escucharme y que pueda aguantar, no que le dé un infarto cuando yo le cuente mis problemas. Algunos usan esa palabra simplemente porque les viene mejor, pero tiene la misma connotación. Entre nosotros que estudiamos la Biblia y que nos damos cuenta de que anciano es alguien con madurez, con responsabilidad, con compromiso, con conocimiento, espectacular. Pero no nos hagamos problemas si otros llaman pastor, porque hay muchas razones por las cuales hacerlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden? A ver, los que están dormidos digan amén. Y miren que quedó en las cámaras eso, ¿eh? Queridos, definitivamente necesitamos entender que esto es una gran responsabilidad y que el anciano o pastor no puede estar solo, que alguien lo tiene que ayudar y para eso él debe tener contención, que él debe tener pastorado. En Paraguay hay un ministerio que se llama MAPI y es un ministerio que apunta a líderes y pastores para contenerlos, para pastorearlos, para mentorearlos. Y la idea es que por distintos sectores de la ciudad, cada 8 o 15 días, según los tiempos que les convengan a los pastores, se juntan 5, 7, 9 pastores para rendir cuenta entre ellos. Leemos un libro de liderazgo que trabaja principalmente en nuestro corazón como siervos, como personas, como hombres, como padres, como todo lo que somos. Y después de hacer una lectura de un capítulo y hacer un análisis y hacer una aplicación de vida, entonces nos separamos con uno. Entre los que hayan, cada uno busca a otro y nos juntamos 2 o 3 y nos sentamos a hablar sobre nuestras debilidades. ¿Cómo estamos con el temperamento? Con la ira. ¿Cómo estamos con la crianza de los hijos? ¿Cómo estamos con las frustraciones? ¿Cómo estamos con la administración del dinero? Hay pastores metidos en problemas económicos con los bancos. Pastores que están a punto de perder el auto, la casa, lo que quiera que sea, porque no han hecho buenos negocios. Y es porque o no son asesorados como debería ser. ¿Perdón? O porque no han aprendido de alguna u otra manera la mayordomía. No necesariamente porque son gente loca que quiere perder sus cosas, sino porque no se dio ni cuenta de que estaba metiendo la pata. Y entonces hablamos sobre todo eso. Habemos papás con problemas con nuestros hijos. Cuando un pastor tiene un hijo adolescente, es exactamente el mismo caso que cuando lo tiene cualquier otra oveja de la iglesia. Y los de la iglesia vienen a pedirle ayuda al pastor o al anciano, al siervo, porque tiene un hijo o una hija rebelde. Pero creen que los hijos de los pastores son santificados. Hace unos días atrás viene mi hijo y me dice, papá, yo no sé, pero yo creo que el portero de la iglesia me tiene bronca. El portero del colegio me tiene bronca.
no me quiere. Le digo, ¿por qué dices eso, hijo? Es un gran hombre, es un tipazo. ¿Por qué dices eso? Y dice, porque él a veces me ve por allí y me dice, Mateo, no hagas eso. No te olvides que vos sos el hijo del pastor. Porque yo en ese colegio doy los cultos, es un colegio cristiano. Me dice, papá, ya me tiene harto. Que porque yo soy tu hijo, no puedo jugar como los demás, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Papá, yo no quiero eso. Y una vez mi hija me dijo, papá, ¿por qué elegiste ser pastor? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Porque a ella también, cada cosa que naturalmente hacía en su época de niña y de adolescente, de juventud, de estar creciendo y aprendiendo, le era una razón para recibir un caño. Mira que tu papá, mira que vos sos hija de, mira que ustedes son cristianos, mira que esto y que lo otro. Y mi hija empezó a renegar de lo que papá y mamá habían decidido ser siervos de Dios. Porque no podía ser normal. No podía ser normal. Queridos, necesitamos ayudar a nuestros pastores y líderes. Es una carga tan difícil de llevar, tan pesada. Hay ocasiones en que nos preguntamos si realmente vamos a poder terminar nuestro pastorado. Y con gran tristeza y dolor hay angustia y lágrimas en los ojos. Pero si la iglesia no es consciente de esto, no nos va a poder ayudar. No nos va a poder ayudar. Ustedes saben lo que significa para un anciano, para un pastor, que en un momento determinado uno de sus hijos tenga que ser disciplinado como cuando él disciplina a cualquier otra oveja. Porque puede pasar, porque son igual ovejas como cualquier otro. Están creciendo. ¿Es así o no? Pero anda, ponete en su lugar. Porque yo disciplino a tu hijo y tu hijo fue disciplinado y tú abrazas a tu hijo y lo acompañas hasta que él salga de eso. Pero yo tengo que disciplinar a mi hijo y en mi casa hay un problema. Porque yo discipliné a mi hijo, yo como padre, públicamente. Tú no quedas contento si yo disciplino a tu hijo porque como quiera que sea sientes que fue un ataque a tu familia, increíblemente. Aunque yo hice lo correcto bíblicamente, pero yo disciplino a mi propio hijo, que ahí no lo estoy haciendo como padre, sino como anciano de la iglesia. A lo mejor como padre tuve otro llamado de atención con él en casa distinto. Pero ahora tengo dos problemas. Uno, que en mi propia casa se enojan conmigo, como tú te enojaste conmigo cuando discipliné el tuyo. Pero ahora otra cosa, que la iglesia dice, ¿y el hijo del pastor? Mira eso, qué esperanza. Y después se para allá a predicar y a decirnos cómo tenemos que criar los hijos. Y todo eso lo tiene que soportar el pastor. Nadie más vive esa experiencia. Está entre la espada y la pared. Y necesita contención. Pero esa contención y ese cuidado no es solamente de los externos. La palabra de Dios a través de Pablo le dice a Timoteo que el cuidado de un siervo, aparte de venir en primer lugar del pastor de los pastores, tiene que venir de él mismo. En 1 Timoteo 4:16, ¿alguien sabe lo que dice, cierto? Sí, me imagino. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El hermano se lo sabía de memoria porque tiene buena vista. No, sí, se lo sabía. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo en pocas palabras a Timoteo al decirle esto? Le dice, ten cuidado de ti mismo porque eres más peligroso que un error doctrinal. Miren, hay dos cosas que fundamentalmente pueden sacar a un pastor de la carrera del pastorado. O la caída en un pecado grosero o error doctrinal. Esas dos cosas fundamentalmente. O la caída en un pecado grosero, en un pecado de esos que ¿cómo pudo? O un error doctrinal. Porque ahí sí se divide la iglesia o se levanta la iglesia contra él, cuando empieza a distorsionar la doctrina.
o cuando empieza a distorsionar su carácter y su moralidad de vida. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira querido, el cristiano tiene 3 enemigos que son, ayúdenme, el mundo, la carne, pero no la del domingo al mediodía en el sancocho, la naturaleza pecaminosa y Satanás. El mundo, la carne y Satanás. Y le dice, pero sabes una cosa, Timoteo, apunta bien esto, le dice Pablo a Timoteo. Le dice, apuntate esto en la 200, aquí entre 100 y 100. Le dice, Timoteo, de esos 3 enemigos, el más grave, el más terrible, el más peligroso, el más sanguinario, el más depredador, sos vos, la carne. Y tienes que cuidarte en primer lugar de ti mismo. Es cierto que necesitas cuidado pastoral. Es cierto que necesitas cuidado familiar y es cierto que necesitas cuidado congregacional, pero en primer lugar necesitas el cuidado de ti mismo. Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo a que todo siervo de Dios se dé cuenta de que si bien necesita ayuda externa, en primer lugar necesita tener conciencia de que Él es el primero que tiene que poner muros de contención para su propia debilidad. Un pastor tiene que aprender a poner límites y en primer lugar a él mismo. Un pastor tiene que aprender a ponerle límites a las ovejas para que no abusen de él. Un pastor tiene que aprender a ponerle límites a su familia para que no abuse de él. Un pastor tiene que aprender a ponerse límites a sí mismo para él mismo no abusar de lo que quiere hacer él. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Porque de él que fluye, humana, la vida. La vida de un pastor depende de cómo se encuentre su corazón. Hijo mío, dame tu billetera, ¿es así? Tu corazón. Hijo mío, dame tus talentos o tus dones. No, tu corazón. Hijo mío, dame tu conocimiento. No, tu corazón. El corazón tiene que estar puesto todos los días en la mano de Dios para que Él pueda tratar con él. Por eso, uno de los requisitos que veíamos es que el anciano, pastor, obispo, sobrevedor, como le llamemos, debe ser apto para enseñar. Y esa palabra apto para enseñar no solamente está significando que debe ser alguien que sabe entregar la palabra, porque necesita ser instructor, profesor, enseñador, guía. También la palabra allí significa enseñable, de alguien que se deja enseñar, que se deja instruir. Y él tiene que poner el corazón suyo en las manos de Dios todos los días, para que, como el Salmo 139, pueda hacer la oración que hizo David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí, ¿dónde es en mí? En mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si encuentras que lo hay en ese escaneo que me vas a hacer, entonces haz lo que tengas que hacer. Guíame por el camino eterno. Estirpa lo que tienes que estirpar. Mutila lo que tienes que mutilar. Quema lo que tengas que quemar. El pastor es el primer responsable del cuidado de su corazón, aún por encima de la congregación, aún por encima de otros pastores que lo puedan mentorear y aún por encima de la responsabilidad de su esposa y de sus hijos que lo deben ayudar. Porque todo eso puede estar a tu disposición. Tu familia, tu iglesia doblando rodillas por ti, ayudándote, aconsejándote, ofrendándote. Todo eso puede estar. Puede haber pastores de milicia al lado tuyo diciéndote: hermano, vamos a juntarnos, vamos a tener tiempo de consejería, vamos a tener tiempo. Pero si yo no cuido mi corazón, en medio de las más blindadas fortalezas, yo voy a hacer un túnel y me voy a escapar hacia lo que se me antoja. Y ahí la importancia de entender que el carácter de un pastor es lo que marca la diferencia. En primer lugar, la palabra griega que Pablo utiliza al decir ten cuidado, apecho, transmite la idea de prestar atención u observar, algo con mucho cuidado. No es simplemente ver de pasadita, es con mucho cuidado. En otras palabras, Pablo quiere que Timoteo continúe observando con detenimiento y cuidado su propia vida y su ¿qué cosa? Carácter. Y carácter, algunos lo confunden con temperamento.
¡Ay, qué carácter tan terrible! ¿Viste cómo grita? ¿Viste cómo se enoja? Eso no es carácter. Sí, en alguna manera tiene que ver, pero eso es más temperamento. El carácter tiene que ver con los valores esenciales que hacen a la persona, o para bien o para mal. Tiene que ver con cuánto mal se permite o con cuánto bien aplica. Tiene que ver con si miente o es veraz, con si es fiel o infiel, con si es moral o inmoral, con si aplica o no los principios aprendidos y que él mismo enseña. Esto implica que el pastor líder de la iglesia debe analizar precavidamente su caminar en Cristo. Cuando Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, el pastor tiene que ser el primero en ver cómo anda. En ver cómo anda. Porque el andar de un pastor deja huellas que siguen las ovejas. Cuando el pastor es iracundo y en una casa alguien le reprocha a otro y dice, pero tenés que dejar de ser así, no puede ser que por todo explotes. Y dice, ¿y cómo el pastor es así? ¿Te acuerdas el otro día que gritó? ¿Te acuerdas cómo jugando al fútbol casi se agarró con otro? ¿Te acuerdas cómo él no aceptó cuando se le llamó la atención por tal cosa y se enojó y casi se va a los puños? Bueno, ¿qué tiene que yo lo haga si yo no soy pastor como él? Terrible. Si no somos distintos al mundo, no tenemos nada que ofrecer al mundo. Escuche lo que le voy a decir, querido pastor, querido siervo, querida sierva de Dios, porque ya le dije desde un principio que si bien el pastorado eclesiástico tiene la figura del sacerdocio varonil en primer lugar, pero las mujeres también son siervas de Dios y por lo tanto llamadas a tener este tipo de conducta como corresponde a hombres y mujeres que profesan, ¿qué cosa? Piedad. Escuchen lo que les voy a decir, que no lo digo yo sino el Señor en su palabra a través de los principios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un líder espiritual y cualquier otro tipo de líder? Un líder secular, en el mundo de los negocios, de la empresa, del deporte, de lo que quieras. ¿Sabes cuál es la diferencia? Un carácter con temor a Cristo, un carácter con temor de Dios. Esa es la única diferencia. Miren, yo conozco líderes en el mundo que son mucho más capaces que líderes eclesiásticos, que líderes espirituales. Conozco gente con tal capacidad de gobierno, de administración, de gestión, de dirección en el mundo, que realmente nosotros quedamos humillados frente a ellos en la visión que tienen de alcance, de progreso, de prosperidad, de multiplicación y de todo lo demás. Pero anda, mira su carácter y su vida. A ver cómo es. ¿Sabes por qué un pastor es creíble? No porque hable muy lindo. No porque se viste bien, tenga traje y corbata y sonría a todo el mundo y diga gloria a Dios, Dios te bendiga y la gente lo vea que tiene una linda familia. Eso no es lo que impacta al mundo. Lo impacta que este tipo o que esa sierva de Dios tenga la capacidad de dominio propio, de no darle rienda suelta a sus placeres cuando tiene la oportunidad al frente. Eso marca la diferencia. La santidad es algo que solo se puede conocer en la esfera de un mundo espiritual donde hay una innegociable e imprescindible relación con Dios. La gente del mundo no sabe lo que es la santidad, no le importa, no le interesa. Pueden llegar a alardear de una vida religiosa, de una vida puritana, de una vida de tradiciones y liturgias, pero no de una santidad bíblica. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Si tú quieres marcar la diferencia como líder delante de otros líderes, muéstrales tu carácter en relación al de ellos. Y ahí no tienen nada que hacer. Pero anda, pretende conquistarlos con idiomas, con títulos, con griego o hebreo, con tal o cual tipo de experiencia. Te van a moler a pedazos. Porque ellos tienen todas esas capacidades. Pero solamente el Espíritu Santo puede producir una vida reverente, temerosa y humillada ante Dios, como para poder decirle a su carne: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso no lo hace el mundo. El mundo dice: yo quiero. Y arregla todo con títulos, con fama, con posición, con dinero y con capacidad. Nosotros no podemos arreglar nada con eso, porque a Dios no lo podemos engañar.
El primer cuidado para un pastor es el cuidado de sí mismo. Si no somos distintos al mundo, no tenemos nada que ofrecer al mundo. Pero vamos a terminar con esto. ¿Alguien que lea este título? ¿Qué dice? Las responsabilidades de la iglesia para con sus pastores. Primera de Timoteo 5:1. Alguien que lo lea, por favor. Otra persona que busque versículo 8 del mismo 5 y alguien más 7 y otra persona el 18. Así, capítulo 5 de Primera de Timoteo, una persona lee el 1, otro el 8, otro el 17 y otro el 18. Ya. Más fuerte. No reprendas al anciano, sino exhorta como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. No, ¿qué dice ahí? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dijo que no hiciera? No reprendas. ¿A quién? Al anciano o al pastor. No lo reprendas, sino exhórtale como a quién. Con honra. Con honra. No le puedes hablar a tu pastor, al siervo de Dios en la iglesia, como María y Aarón le hablaron, aun si se equivoca. Aun si se equivoca. Porque no es tu criadito, no es tu empleadito, no es tu hermanito menor, no es un aparecido ahí. Es nada más y nada menos que el hombre de Dios que paga el precio por estar delante de su presencia y llevar esta iglesia adelante y sufrir lo que significa negarle muchas cosas a su familia y a sí mismo para poder que la iglesia tenga pastor. Y no sos quien para venir y hablarle desconsideradamente, descomedidamente. Ay de aquel que lo haga. Ay de aquel que lo haga. Recuerdo una iglesia en Paraguay donde en alguna ocasión tuve que ir y hablar con unos jóvenes que le hablaron a sus ancianos cuando ellos les llamaron la atención de una manera vergonzosa, que después tuve que ir y decirles: ¿se dan cuenta de lo que acaban de hacer? Ustedes saben quiénes son esos hombres a quienes ustedes les hablaron, abriéndoles los ojos, estirando el pico así como si quisieran devorarlos como pirañas. ¿Ustedes se dan cuenta quiénes son ellos ante los ojos de Dios? Pero es que fueron injustos porque viste que no se pusieron a ponerse en nuestro lugar, porque no sé. Le dije: mira, pudieron haber hecho lo que hayan hecho, pero no en vano tienen la espada. Sométanse a toda autoridad humana porque por Dios ha sido establecida. Y el que resiste a lo establecido por Dios, ayúdenme, a Dios resiste, a Dios mismo resiste. Eso es como si tu hijita o tu hijito, que porque tú estás diciéndole algo que no le gusta o en lo que a lo mejor hasta te equivocaste, vaya y te pechee y te diga ¿qué? Y quiera enfrentarte y ser agresiva y grosera o grosero contigo. Es una vergüenza y es un dolor para el corazón. Nunca le hables a un siervo, a una sierva de Dios desconsideradamente, descomedidamente. Las cuentas se arreglarán con el pastor de ese pastor, porque no lo acepta. Ustedes se imaginan que si la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo una vez: ay de aquel que haga tropezar uno de estos pequeños. Y los eruditos bíblicos que hacen comentarios al respecto dicen que se puede estar refiriendo no a un chiquitín que quizá en ese momento estaba frente a Jesús, sino que se estaba refiriendo a sus discípulos. Pero no los 12, sino los que le seguían, fuera quien creyera en él. Ay de aquel que se metiera con uno de ellos, porque son hijos debajo, son ovejitas o pollitos debajo de sus alas. Si con un discípulo cualquiera él tiene tal cuidado, usted se imagina con uno de los que paga el precio por estar todos los días ahí en la trinchera poniendo el pecho a las balas de Satanás. No te aconsejo hablar descomedidamente. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un impío. Ese es un principio fundamental de prioridades. Y aunque lo hemos utilizado para hablar acerca de lo que es el cuidado de cada persona primeramente en su hogar, porque la primera iglesia de todo cristiano es su familia, fundamentalmente.
también es aplicable a este caso donde les quiero decir lo siguiente. Querido, querida, si usted ve a un amigo, una amiga teniendo una necesidad, pero ve a su anciano, a su líder o a su pastor pasando necesidad con su familia, en el área que sea, y usted prefiere ayudar a alguien de afuera para ganarlo para Cristo, déjeme decirle, usted es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Y por qué si yo estaba queriendo ganar a alguien para Cristo? Sí, pero no es de su casa. Y el principio dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, su iglesia, ha negado la fe. Pero es que el de afuera necesita, sí, pero todavía no es tu casa. Lo quieres alcanzar, pero no es. Este ya es. Y no puedes abandonarlo a él por alcanzar uno nuevo. Uno de los problemas serios de las iglesias a veces es que hacemos lo que sea para alcanzar a los perdidos. Regalamos Biblias, les pagamos el taxi, les damos de comer, les llevamos a un mercado, hacemos lo que sea, hacemos venta de cosas en la iglesia para recaudar fondos, hacemos promesas de fe, no sé, nos esforzamos al máximo por hacer campañas y actividades que generen que la iglesia tenga más adeptos. Amén por eso, hay que ganar las almas perdidas, es la gran comisión. Pero eso no nos exime del principio de ver primeramente por los de la casa. Y principalmente cuando se trata de papá espiritual. De alguien que con su familia quizás está pasando por una necesidad, pero la iglesia se reunió y juntó un dinero para pensar en hacer algo afuera y no miró en lo que había que hacer adentro. ¿Ustedes logran captar lo que estoy diciendo? ¿A cuál es la idea o el sentir? Un día vamos a dar cuenta por eso. Presenta la palabra de Dios en el Nuevo Testamento la historia de un muchacho al que su mamá en una ocasión le dijo: ay, mi hijo, tú podrías ayudarme con dinero porque mira que necesito. Y él dijo: ay, mamá, qué lástima, qué pena que justo me vienes a decir ahora cuando yo ya lo consagré a Jehová. Es corbán, porque es corbán significa ya está consagrado, ya no se puede tocar, ya lo puse. Y dijo: ay, mira vos, si me hubieras dicho antes. Pero como es para el ministerio, como es para la iglesia, como es para la obra de Dios, lo siento, mamá, en la próxima podría ser. Y el Señor reprochó. ¿Recuerdan esa historia o no? Está en la Biblia, ¿sí? En tu Biblia, ¿te parece? Está allí. Y cuando yo digo no, lo que pasa es que la iglesia necesita dinero para construir un segundo piso. El pastor que ore y que espere. No, es que la iglesia necesita hacer un viaje misionero. La gran comisión, las almas perdidas. Viste que el pastor está aquí, cualquier cosa miramos a ver qué se puede hacer. No, pero ahora este dinero es necesario para poder... y pensamos en cualquier cosa antes que en suplir la necesidad de alguien que es de casa. Y un día, eso que nos pareció tan espiritual, ganar las almas perdidas o ampliar la construcción porque viste que no cabemos o que necesitamos, eso que parece tan espiritual termina siendo peor que lo que hacen los incrédulos. Quiero hacerles una pregunta y respóndame con sinceridad. ¿Ustedes creen que yo estoy distorsionando el contenido bíblico al interpretar como estoy interpretando ese pasaje? Séanme sinceros. Entonces, si esto es palabra de Dios, un día daremos cuenta por eso. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué lugar están ocupando los que sirven cuando servimos? Los que atienden cuando atendemos, los que cuidan cuando cuidamos, los que dan cuando damos. ¿En qué lugar los ponemos en el momento de la repartición? ¿De primeros? ¿A la mitad? ¿De últimos? Una de las cosas que más me pone triste conociendo la vida pastoral es que la iglesia cree que para que un hombre de Dios sea hombre de Dios tiene que ser bien sufrido en lo posible. Porque Juan el Bautista vestía con piel de camello. Porque Juan el Bautista comía miel silvestre y langostas. Porque Juan el Bautista caminaba kilómetros y kilómetros. Porque Pablo tenía que trabajar costurando tiendas y pinchándose los dedos para poder sobrevivir, pues nadie le iba a dar, porque el que no trabaje, que no coma. Déjeme decirle lo siguiente y se lo digo con todo mi corazón, y Dios sabe que no le miento. Si el apóstol Pablo estuviera hoy aquí, siglo XXI, yo dejaría mi pastorado, se lo digo de corazón. Yo dejaría mi pastorado, me iría a trabajar secularmente para ganar dinero
y decirle: Pablo, no hagas tiendas. Yo voy a trabajar para que tú no pierdas ni un segundo en la predicación de la palabra que llega con tanto poder a las almas necesitadas. Porque sé que el alcance que tú tienes no lo tengo yo. Pero hay algunos que dicen: el pastor tiene que trabajar, el misionero tiene que trabajar, porque Pablo trabajaba con sus manos. Él lo hizo porque nadie tomó esa decisión. Él lo hizo porque no había quien dijera: ve y tú haz lo que Dios te usa con poder para hacer y que yo no hago de la misma manera. No hubo quien le dijera: yo voy a ser como las 12 tribus que trabajan para conseguir lo material mientras tú trabajas para conseguir lo espiritual. Por eso está el 10% en la Biblia, porque está claramente sabido que no todos tenemos el mismo alcance. Y Pablo tuvo que trabajar con sus manos cuando pudo haber trabajado con su corazón, con esa palabra sin denuedo que él pedía que Dios le diera. Todo porque no habían hermanos que fueran sensibles a lo que realmente era la dirección del Espíritu Santo para alcanzar un mundo perdido. Si eres siervo de Dios, entonces sufre, porque los siervos de Dios son sufridos. Eso es ver a Cristo. ¿Viste que Cristo no tenía donde recostar la cabeza? Este es un verdadero siervo de Dios. Ese pastor me convence. Él no anda por allí con auto, él va en bus de aquí para allá. Ese sí es un siervazo. Él no se pasa de vacaciones, él no va a Cancún, no sé con quién. Él no va porque él está predicando. Él no tiene tiempo para desperdiciar. Él no se anda viendo el partido. Él no se anda viendo un programa, película favorita, porque cómo va a estar frente al televisor si es que él tiene que predicar. Porque los siervos de Dios se entregan por completo, no renuncian al llamado, se sacrifican por Dios. Es que el Señor allá les tiene su recompensa. Y nos parece espiritual hablar de esa manera. Nos parece tan espiritual que cuando lo decimos es como si estuviéramos exaltando la figura del pastor. Un día daremos cuenta por eso. Porque todos en la iglesia pueden tener auto 0 kilómetro, cambiar el modelo de su auto, viajar, tener ropa nueva, hacer en Navidad los mejores regalos. Pero el pastor tiene que estar esperando que a alguien se le queme la heladera para decirle: pastor, téngale el regalo. Que ya los zapatos tengan roto por debajo y le entre el agua para decir: mi amor, viste que yo vi el otro día que el pastor como que estaba mal de zapatos. Le voy a dar estos que ya no me sirven. Que ya no me sirven. Viste que queremos cambiar nuestro juego de sala porque está todo roto y el pastor no tiene juego de sala. ¿Qué tal si lo bendecimos con una ofrenda? Porque nosotros vamos a comprar uno de cuero. ¿Qué tal si la ropa que ya no usamos, que está rota, la regalamos en vez de tirarla, mi amor? Porque hay que hacer algo bueno con eso. El pastor tiene chicos. Qué maravilloso es cuando uno ve una familia que dice: ¿y qué tal si nos salimos este año de vacaciones? Y lo que íbamos a invertir en nuestras vacaciones lo destinamos en irnos aquí mismo, no a otro país, aquí mismo, dentro de la ciudad, a un hotel con piscina o algo, pero con el pastor y su familia. Con lo que teníamos nos alcanzaba para ir nosotros al extranjero, pero como si invitamos al pastor y a su familia no nos alcanza para ir al extranjero, entonces cambiemos las vacaciones y no las hagamos allá, hagámoslas acá, pero invitemos a la familia allá, al pastor y a su familia. ¡Wow! ¿Qué te parece si le ayudamos al pastor a construir ese bañito? Otra vez cuando fuimos nos dimos cuenta que tiene que echar con un balde porque no le alcanza. Y le damos la sorpresa en el día de su cumpleaños de que él pueda vaciar como la gente y que se vaya todo eso como ojalá se deben ir sus penas. Pero no se nos ocurren esas cosas, porque el pastor es un hombre de Dios que está preparado para toda buena obra, aún para el sufrimiento. Gloria a Dios. Y lo peor es que nos lo creemos. Lo peor es que nos lo creemos. Versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Según los comentarios bíblicos de los estudiosos, la palabra doble honor allí es doble. Perdón, no escuché. Doble salario, doble paga, doble sustento.
Escucha, doble sueldo. La palabra de Dios dice que un pastor que enseña la palabra y que alimenta la grey, que la pastorea, que la apacienta, es digno. Digno. No es de que, a ver, vamos a hacerle un favor. Y a ver, tengamos un acto de misericordia con él. Y bueno, a ver si, qué sé yo, no sé, hagamos un milagro. No, es digno. Dice que es digno de doble salario. Porque él hace algo que mantiene viva la iglesia. La nutre con la enseñanza de la palabra. Y para eso tienen que gastar horas. ¿Ustedes creen que para uno pararse aquí a predicar y tener fundamento bíblico para lo que dice, no tiene que gastar horas mirando los originales, los comentarios, las distintas posturas, los paralelos, la historia y una cantidad de cosas? Porque cualquiera que se pare aquí tiene que dar cuenta de lo que dijo. Claro que se puede equivocar, pero sabe perfectamente que tiene que dar cuenta por esa equivocación. Y eso tiene su costo. Eso tiene su costo. Y dice la palabra de Dios que es digno de doble salario. Pero al contrario, hay ocasiones en que nuestros pastores ganan miserias. Mucha gente gana mejor en una empresa donde no tiene que hacer todo lo que un pastor hace y ganan mejor que el pastor. Y tienen seguro, prestaciones, prima, aguinaldo, vacaciones, esto y lo otro. Y el pastor que entrega toda su vida y la de su familia, si acaso con el sueldo mínimo. O un poquito más para que no se vaya para otra iglesia. ¿Hasta cuándo? Versículo 18. Qué lindo versículo, ¿sí o no? ¿Ah? No pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. No, yo no estoy de acuerdo con que un pastor sea asalariado. Los pastores deben vivir por fe. Obvio que deben vivir por fe, como todo cristiano. Todo cristiano debe vivir por fe. Obvio que el pastor también. Pero es digno de salario. Porque si por lo que tú haces, que es temporal, te pagan, ¿por qué no puede recibir el salario por lo que hace, que es eterno? Si tú recibes salario por enfrentar personas de este mundo en tu trabajo cada día, ¿por qué no puede recibir salario él que enfrenta demonios y huestes de maldad? Porque no es contra carne y sangre su lucha, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Y Satanás puso el láser, puso la mira de su fusil sobre su cráneo, sobre su corazón, sobre su familia. Y dice, a este lo tenemos que cortar en fetitas, en pedacitos. Porque el pastor es el plato deleitoso de Satán. Él y su familia. Por eso a Satanás le encanta cuando le roba una de sus hijitas al pastor, que quedó embarazada, o que se casó mal, o que cayó en las drogas, ese hijo que está en una vida promiscua, o que hizo un mal negocio y que fue a la comisaría, y que a Satanás le encanta, porque cuando el pastor vive esa experiencia, no tomó la decisión, la tomó su hija y su hijo, que había sido enseñado desde chico en los principios, pero que un día se le ocurrió no obedecerlos porque es la decisión de cada uno. Y cuando el pastor está en esa situación, Satanás se va a rascar la barriga de felicidad y va a empezar a hacer daño en una iglesia como no sabes que lo puede hacer. Wow, qué cuidado el que tenemos que tener con los pastores. Primer lugar, tiene que tener el cuidado del pastor de los pastores, que es el gran Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo lugar, tiene que tener cuidado de él mismo. Él se tiene que cuidar, tiene que ser responsable de sus actos. No puede ser un irresponsable, tiene que saber lo que hace. Ten cuidado de ti mismo. Tercer lugar, tiene que tener cuidado de su familia, su esposa y sus hijos. Por favor, esposas e hijos de pastores, de ancianos, de misioneros, de líderes, ayúdenlos. Ayúdenlos. No los dejen solos, no los abandonen. Es papá, es padre, es pastor, es profesor, es principado, es proveedor, es
protector, es progenitor. Pero tiene que tener también, en cuarto lugar, el cuidado de su iglesia. ¿Cómo cuidas, iglesia, a tu pastor o a tus pastores? Quiero terminar con esto, porque me dijeron, hermano, queremos una conferencia, en una vigilia. ¿Sí o no? Quiero terminar con esto. Le decía en estos días a un pastor, querido, tristemente tenemos que asumir que está plenamente comprobado que la iglesia es el único ejército que deja a sus heridos en el campo de batalla. Porque pastor que se equivoque no sirve más. Si tiene un defectito, si tiene algo que no sea por lo cual podamos ovacionarlo, aplaudirlo e imitarlo, lo mejor es dejarlo a un lado. La palabra restauración la tiene que tener el pastor para las ovejas, porque todo el que caiga hay que levantarlo, hay que restaurarlo, hay que volverlo a la utilidad, porque Dios es Dios de oportunidad. Pero pastor que caiga, echémosle tierrita y lo enterramos de una vez y asunto solucionado. Porque ya no es digno, ya no tiene autoridad. ¿Y qué imagen va a tener nuestra iglesia con alguien como él? Si mira el problema que tuvo con su hija o con su hijo o con aquel dinero o con aquella situación sexual en su vida. Sí, sirvió bien durante 28 años, pero pasa que es que lo que hizo no se le puede perdonar. Sí, no, ha sido un gran hombre de Dios, nadie discute eso, pero ¿cómo le explicas a la gente lo del otro día? Lo mejor, hermanos, es que miremos cómo podemos hacer para darle una linda bendición en el Señor y considerar a alguien que nos ayude a que nuestra iglesia crezca. Y toda una vida, y las que vienen detrás, su esposa y sus hijos, quedan absolutamente traspasadas a filo de espada por el propio ejército que los tenía que levantar y llevar al campamento de cuidados. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios un día? Cuenta la historia que en alguna ocasión estaban los soldados en el campo de batalla. Estaba oscuro, había caído la tarde. Todavía se veían las luces de las ráfagas y misiles en el cielo. Y el capitán ordenó la retirada ya. Y entonces le dijo a Alberto, llama a tus hombres que nos vamos. Y le dijo, mi capitán, con todo respeto, quiero decirle, Carlos no aparece, no lo encontramos. Muy posiblemente haya caído por alguna bala y yo quiero que me dé permiso, pido su permiso, capitán, para ir a buscarlo. Y el capitán le dijo, Alberto, usted no escuchó, dije que levantamos campamento y nos vamos. Ya hemos tenido bajas, ya hemos arriesgado mucho, ha caído la noche, no tenemos como buena visibilidad y vamos a resguardarnos. Mañana será otro día de combate. Le dijo, pero señor, es que Carlos era uno de los hombres de mi pelotón y no lo puedo dejar. Pero no solo eso, Carlos era y es mi amigo. Yo no puedo irme esta noche y dormir tranquilo si Carlos no está. Si yo sé que lo mataron y no hay más que hacer, asumiré que era una pérdida inevitable. Pero ¿qué tal que Carlos esté vivo y nos esté necesitando, capitán? Y el capitán le dijo, ya le di una orden y usted solo tiene que obedecer. Alberto le dijo, perdóneme, pero no puedo. Y salió corriendo con su fusil. Se internó allá en el campo de batalla. Empezó a buscar entre los cuerpos porque habían muchos, de los dos bandos, de los propios y de los enemigos. Cuando de pronto escuchó un quejido por allá, se fue corriendo. Cuando se acercó y le dio vuelta, era Carlos. Era Carlos. Entonces lo tomó, lo puso sobre sus hombros y en medio de ráfagas de fuego que todavía se escuchaban, él empezó a surcar por en medio del campo de batalla hasta llegar de nuevo al campamento.
En medio de la oscuridad se prepararon porque veían que veía algo. Y alguien dijo, no disparen, no disparen. Parece que es uno de los nuestros. Trayendo a alguien sobre su espalda. Era Alberto. Traía a Carlos. Pero cuando lo soltó en el piso, estaba muerto. El capitán le dijo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta, teniente? Usted se fue y se arriesgó. Usted se fue y se metió allá en el campo de batalla. Y usted arriesgó un hombre más de nuestro ejército, que era usted, por uno que ya no servía, por uno que ya no estaba, por uno que habíamos perdido. Usted va a recibir juicio, porque usted no aceptó las órdenes, usted no acató las órdenes. Se va a hacer sentencia de guerra sobre usted. Alberto se reincorporó, miró al capitán y le dijo, haga lo que usted tenga que hacer, capitán. Pero solamente déjeme decirle que yo aceptaré gustoso cualquier cosa que sea después de lo que he vivido esta tarde. Yo me fui por Carlos. Escuché los quejidos. Podía ser él como no. Le di la vuelta y cuando logré ver su rostro, él estaba vivo. Sus ojos estaban todavía abiertos. Abrió la boca y me dijo, yo sabía que tú no me abandonarías, que tú vendrías por mí. Y ahí murió. Y si él se fue sabiendo que su ejército no lo abandonó, yo estoy dispuesto a lo que sea, mi capitán. Cuando el capitán y todos los hombres que estaban allí escucharon eso, agacharon la cabeza. Había un soldado que había muerto con el honor de saber que no había sido abandonado en el campo de batalla. Y nuestros pastores, tal vez los vemos con su traje completo. Tal vez no hay manchas de sangre externas, pero nadie sabe cómo están por dentro. Nadie, solo el amante pastor de sus almas. Y quizá alguno por allí que se acerca más a su corazón.